Existe una legumbre que fue capaz de alimentar civilizaciones enteras durante 6 milenios y de regenerar por sí sola los suelos muertos que la rodeaban. Una semilla tan poderosa que los pueblos antiguos construyeron graneros exclusivos para almacenarla y la llamaban el grano que devuelve la vida a la tierra. Durante siglos fue uno de los mayores secretos de la naturaleza. Una fuente de proteína vegetal reservada a sistemas agrícolas que no necesitaban comprar nada para producir. Los remedios naturales del campo esconden muchas sorpresas, pero entre las legumbres y su fijación de nitrógeno, ninguna se compara a esta. Hoy vas a descubrir por qué este alimento que te revelaré al final de la parte 1 produce más del doble de proteína por hectárea que las hojas sin fertilizante natural ni pesticida alguno. Si quieres conocer cómo un simple sistema de rotación podría generar más de 140 millones de kilos de nitrógeno gratuito y hacer irrelevantes a las corporaciones de fertilizantes, quédate hasta la parte 4 porque ahí te revelo el modelo de agricultura regenerativa que alguien no quiere que repliques. Si la naturaleza ya tenía la legumbre perfecta desde hace milenios, ¿por qué alguien se esforzó tanto en que la olvidaras? Parte 1. El archivo que nunca satisfizo publicarse. Hay un documento que lleva más de 70 años acumulando polvo en los archivos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Un informe financiado con dinero público, elaborado durante una década de investigaciones rigurosas, revisado por científicos de primer nivel. Un documento que contenía evidencia suficiente para transformar la forma en que el mundo occidental cultiva sus alimentos. Pero ese informe jamás fue publicado. Y lo que es peor, las semillas que se utilizaron en los ensayos desaparecieron. Los investigadores fueron reasignados o jubilados, y la planta protagonista de todo ese trabajo fue borrada de cada plan de estudios agrícola del país. Esto no fue un descuido burocrático, fue una operación de silencio calculada. Y para entender la magnitud de lo que se ocultó, hay que retroceder mucho más en el tiempo. Aproximadamente 6.000 años atrás, en algún punto del subcontinente indio, comunidades agrícolas comenzaron a domesticar una leguminosa silvestre. La seleccionaron por sus semillas grandes, su altísimo contenido en proteína y una cualidad que la hacía única frente a otros cultivos, su capacidad para devolver nitrógeno al suelo de forma natural. Esa planta se expandió con el comercio y las migraciones. Hace 4.000 años ya se cultivaba en el este de África y en las costas del Mediterráneo. Los antiguos egipcios la conocían. Aparece en yacimientos arqueológicos de civilizaciones que construyeron graneros específicos para almacenarla. No era un cultivo menor, era un pilar alimentario. Lo que hacía tan valiosa a esta planta no era solo su semilla comestible, era lo que ocurría bajo tierra. Sus raíces establecen una alianza con bacterias del género Rhizobium, microorganismos que colonizan sus nódulos radiculares y convierten el nitrógeno atmosférico en amonio, una forma que las plantas pueden absorber directamente. Pero aquí está lo extraordinario, esta legumbre produce más nitrógeno del que necesita para sí misma. El excedente se libera en el suelo alimentando todo lo que crece a su alrededor. Los agricultores de la antigüedad lo sabían sin entender la bioquímica. Plantaban esta leguminosa un año y al siguiente sembraban trigo o mijo. Las cosechas de cereal se disparaban sin añadir nada más a la tierra. Un sistema de rotación perfecto que funcionó durante milenios. Y hay algo más. Esta planta desarrolla una raíz pivotante que puede alcanzar los 2 metros de profundidad. Eso significa que rompe suelos compactados, accede a agua que otros cultivos no alcanzan y cuando muere, deja canales subterráneos que mejoran la estructura del terreno. Convierte tierra degradada en tierra fértil, sin maquinaria, sin aditivos, solo con sus raíces. Vos si te gustan estos secretos de la naturaleza, dale like al video y suscríbete a Naturaleza Oculta. La planta de la que estamos hablando es el gandul, Cajanus cajan. En muchos lugares lo conocen como frijol de palo, guandú o arveja del trópico. Y si nunca has oído hablar de él, eso no es casualidad, es exactamente el resultado que alguien buscaba. Más de 5 millones de acres se siembran cada año en India, África y el sudeste asiático. Alimenta a cientos de millones de personas. Pero en el mundo occidental esta legumbre simplemente no existe en el radar, no porque no pueda crecer allí, sino porque lo que representa es demasiado peligroso para ciertas industrias. Y lo que viene a continuación explica exactamente por qué hubo personas con poder suficiente para enterrar una investigación de 10 años y hacer desaparecer las semillas de los ensayos. Parte 2. La amenaza de los 3 frentes. Para comprender por qué el gandul fue eliminado de la conversación agrícola en Occidente, primero necesitas ver los números. Y los números son demoledores.
Las semillas de gandul contienen un 43% de proteína en peso seco. Compáralas con la soja, que ronda entre el 35 y el 38%, o con los frijoles comunes, que apenas alcanzan el 25%. Estamos hablando de la leguminosa con mayor concentración proteica entre las de consumo habitual, y no es una proteína incompleta. Contiene los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita y no puede fabricar por sí mismo. Eso la convierte en una fuente de proteína completa de origen vegetal, algo que muy pocas plantas pueden ofrecer. Pero lo que realmente asusta a la industria no es solo la proteína, es el rendimiento por hectárea. Un acre de gandul puede producir alrededor de 1.800 kilos de semilla seca al año. Con ese 43% de proteína, eso se traduce en casi 800 kilos de proteína pura por acre. La soja, en el mismo espacio, produce unos 900 kilos de semilla con un 36% de proteína, apenas 330 kilos de proteína pura. El gandul más que duplica la producción de proteína por superficie cultivada, y lo hace sin pedir nada a cambio. Sin fertilizantes sintéticos, sin herbicidas especializados, sin una industria montada alrededor de su cultivo, y aquí es donde la historia se vuelve incómoda para quienes mueven los hilos del agronegocio. Los estudios realizados fuera de Estados Unidos demuestran que el gandul fija entre 100 y 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año. Eso equivale a entre 40 y 80 libras por acre. La soja fija entre 30 y 50. El gandul aporta al suelo entre 3 y 4 veces más nitrógeno que el cultivo estrella de la agricultura industrial. Y ese nitrógeno no viene en un saco de plástico con un precio adjunto. Viene gratis, producido por la simbiosis entre la planta y las bacterias de sus raíces. ¿Y qué significa esto en términos económicos reales? Que un agricultor que introduce gandul en su rotación de cultivos puede eliminar por completo la compra de fertilizante nitrogenado para la temporada siguiente. Las cosechas que siguen al gandul rinden entre un 20 y un 40% más sin añadir ningún insumo químico. El suelo queda cargado de nitrógeno disponible, pero con mejor estructura y mayor capacidad de retención de agua. Es como si la tierra se reparara sola. Ahora suma otro factor que nadie menciona. El gandul es notablemente resistente a plagas. Sus vainas son más gruesas que las de la soja. Produce compuestos naturales que disuaden a los insectos. Donde la soja exige aplicaciones regulares de insecticida, el gandul crece prácticamente sin intervención fitosanitaria. Ocasionalmente pueden aparecer áfidos, pero rara vez causan daño significativo. Esto significa menos gasto en pesticidas, menos dependencia de la industria química. Y hay un tercer frente de amenaza que quizás sea el más devastador de todos. En climas tropicales y subtropicales, el gandul es perenne. Se planta una vez y produce cosechas durante 3, 4, incluso 5 años consecutivos. Una sola siembra puede generar entre 4.000 y 7.000 kilos de semilla a lo largo de su vida productiva. Esos son más de 2.500 kilos de proteína pura de una única plantación. Ningún otro cultivo comercial se acerca a esa cifra con tan poca inversión. ¿Entiendes ahora la dimensión del problema para la industria? El gandul amenaza simultáneamente 3 pilares del negocio agrícola: la venta de fertilizantes, la venta de pesticidas y la venta anual de semillas. Si los agricultores no necesitan comprar nitrógeno, no necesitan comprar insecticidas y no necesitan replantar cada año, dejan de ser clientes. Se convierten en productores independientes. Y un agricultor independiente no genera beneficios para las corporaciones de insumos. Entre la década de los 40 y los 50, investigadores del gobierno estadounidense demostraron todo esto con datos. Cultivaron gandul en estaciones experimentales de Florida, Texas, California y Hawái. Compararon rendimientos, analizaron proteínas, midieron la fijación de nitrógeno. Y concluyeron que esta legumbre podía sustituir a la soja en los estados del sur, restaurar tierras degradadas y eliminar la dependencia del fertilizante sintético. Pero justo cuando ese informe estaba listo para cambiar las reglas del juego, fue archivado sin explicación oficial. Lo que vamos a ver en la siguiente parte es qué pasó con esa semilla en el resto del mundo mientras Occidente la ignoraba, y por qué su versatilidad va mucho más allá de lo que imaginas. Parte 3. Una planta que no necesita nada y lo da todo. Mientras el gandul era borrado de los laboratorios y las universidades estadounidenses, el resto del planeta seguía cultivándolo como si nada hubiera pasado. Porque nada había pasado, al menos no fuera de las fronteras del agronegocio occidental. En India, el gandul continuó siendo un cultivo fundamental. Las semillas partidas, conocidas como toor dal, son la base de millones de comidas diarias en todo el sur de Asia.
En África, comunidades enteras dependen de él como fuente primaria de proteína. En el Caribe y América Central, el frijol de palo nunca dejó de sembrarse. El mundo seguía alimentándose con esta legumbre. Solo los países más ricos decidieron que no existía. Y eso es particularmente absurdo cuando examinas todo lo que esta planta ofrece, porque el gandul no es solo una fuente de proteína y un fijador de nitrógeno. Es un sistema alimentario completo encapsulado en un solo organismo. Las semillas secas se preparan como lentejas o guisantes partidos. Se remojan durante la noche si se usan enteras y se cocinan a fuego lento hasta que estén tiernas. Se incorporan a sopas, guisos, curris y potajes. Tienen un sabor terroso, ligeramente anuezado, que muchos describen como más profundo y complejo que el de la soja. La cocina india ha desarrollado literalmente miles de recetas con esta legumbre. No es un ingrediente marginal, es un pilar gastronómico, pero hay más. Las vainas jóvenes del gandul son comestibles, similares a las judías verdes o los tirabeques. Se pueden saltear, hervir o añadir a ensaladas. Las hojas son nutritivas y sirven como forraje de alta calidad para ganado. Cabras, vacas y gallinas consumen las hojas con avidez. Las semillas enteras también funcionan como alimento para aves de corral y cerdos. Estamos hablando de una planta que alimenta humanos y animales al mismo tiempo, y con diferentes partes de su estructura. Incluso los tallos leñosos se utilizan como combustible y material de construcción ligera en regiones rurales. Cada parte del gandul tiene un uso. No se desperdicia nada, y luego está su capacidad para sobrevivir donde otros cultivos fracasan. La raíz pivotante del gandul, que puede hundirse 2 metros en el subsuelo, y le permite acceder a reservas de humedad que están muy por debajo del alcance de la soja o los frijoles. Esto lo convierte en un cultivo extraordinariamente resistente a la sequía. En regiones semiáridas, el gandul sigue produciendo cuando todo lo demás se marchita. En un contexto de cambio climático, donde las lluvias se vuelven cada vez más erráticas, esta característica no es un detalle menor. Moza es una ventaja estratégica de primer orden. Para quien quiera cultivarlo, el proceso es sorprendentemente sencillo. Las semillas se siembran directamente en el suelo después de que haya pasado el riesgo de heladas. Se espacian entre 30 y 45 centímetros, en hileras separadas por 1 metro aproximadamente. La germinación ocurre en menos de 10 días. El crecimiento es rápido. La planta puede alcanzar entre 1 y 2 metros de altura cuando se cultiva como anual en climas templados. En zonas tropicales, donde crece como perenne, puede superar los 3 metros. Después de las 2 primeras semanas, el riego suplementario es prácticamente innecesario. Y aquí viene un dato que desafía toda la lógica del agronegocio moderno. Si le añades fertilizante nitrogenado al gandul, y su capacidad de fijación se reduce, la planta detecta que hay nitrógeno disponible en el suelo y deja de producirlo por sí misma. Es como si te dijera que no necesita tu ayuda, que se alimenta sola, que el dinero que ibas a gastar en fertilizante es literalmente contraproducente. La floración ocurre entre los 90 y los 120 días en climas templados. Las vainas maduran en 1 o 2 meses adicionales. En total, entre 4 y 5 meses desde la siembra hasta la cosecha. Las vainas se vuelven marrones cuando están listas. Se cosechan cortando la planta o recogiendo vaina por vaina. Se trillan para extraer las semillas, que pueden almacenarse durante años en un lugar fresco y seco sin necesidad de refrigeración. Semillas que se conservan solas, sin tecnología, sin cadena de frío, sin infraestructura costosa. Después de la cosecha, se corta la planta a nivel del suelo y se dejan las raíces en la tierra. Al descomponerse, liberan nitrógeno y materia orgánica. El suelo queda mejor de lo que estaba antes de sembrar. Eso no es agricultura, es regeneración. Y si lo que acabas de leer te parece valioso, espera a ver lo que significa cuando escalas este sistema a nivel de una finca completa, porque lo que viene a continuación es el modelo que podría hacer irrelevantes a las corporaciones de fertilizantes. Parte 4. El modelo que no quieren que repliques. Imagina una finca que funciona con un sistema de rotación simple. El primer año se siembra gandul. Se cosechan las semillas que se destinan a alimentación humana, a forraje para animales o a venta directa. Se cortan las plantas y se dejan sobre el terreno como cobertura. El segundo año se planta un cereal, trigo, mijo, maíz, lo que el clima permita. Ese cereal crece en un suelo que acaba de recibir entre 40 y 80 libras de nitrógeno por acre, cortesía del gandul. Sin comprar un solo gramo de fertilizante, la cosecha de cereal rinde entre un 20 y un 40% más de lo habitual.
El tercer año se vuelve a sembrar gandul, y el ciclo se repite. Este modelo no es teórico. Es exactamente lo que hacen millones de agricultores en India y África Oriental desde hace siglos. Un sistema que produce legumbres de alta proteína y cereales de alto rendimiento de forma alternada, mejorando el suelo en cada ciclo en lugar de degradarlo. Sin insumos químicos, sin maquinaria especializada, solo semillas, tierra, agua de lluvia y conocimiento. Ahora piensa en lo que ocurriría si este sistema se adoptara a gran escala en Occidente. Si apenas un 10% de la superficie dedicada a soja en Estados Unidos se convirtiera al gandul, estaríamos hablando de más de 3 millones de hectáreas. A razón de 40 libras de nitrógeno fijado por acre más allá de las necesidades de la propia planta, eso supondría más de 140 millones de kilos de nitrógeno añadidos al suelo de forma gratuita. Nitrógeno que actualmente los agricultores compran en forma de fertilizante sintético a un coste que supera los 1.000 millones de dólares anuales solo en esa fracción de superficie. Y eso es apenas la punta del problema para la industria. Porque si los agricultores dejan de comprar fertilizante, también dejan de necesitar los pesticidas asociados al monocultivo de soja. Pushno y si en zonas cálidas el gandul produce durante varios años consecutivos sin replantar, las ventas anuales de semillas se desploman. Hay algo casi poético en la forma en que esta legumbre desmonta el modelo industrial pieza por pieza. No lo hace con tecnología sofisticada ni con inversiones millonarias. Lo hace simplemente existiendo, creciendo, fijando nitrógeno en silencio bajo el suelo mientras sus semillas alimentan a personas y animales sobre él. Es una solución tan elegante que resulta incómoda para cualquier sistema construido sobre la dependencia del agricultor. En los últimos años, algo ha empezado a cambiar. Pequeños agricultores en Hawái, Puerto Rico y el sur de Florida nunca dejaron de cultivar gandul. Mantuvieron vivo el conocimiento cuando las instituciones lo abandonaron, y ahora una nueva generación de cultivadores está redescubriendo esta planta a través de textos de agricultura tropical y redes de permacultura. Encargan semillas a proveedores internacionales, las siembran experimentalmente. Y confirman lo que el informe de 1952 ya decía, que el gandul funciona, que produce de forma abundante, que mejora todo lo que toca. Instituciones de investigación en India, en África y en Australia siguen desarrollando variedades mejoradas. Trabajan en aumentar el rendimiento, la resistencia a enfermedades y las cualidades culinarias. El acervo genético global del gandul se está enriqueciendo mientras los países que más podrían beneficiarse de él siguen mirando hacia otro lado. El primer paso para salir de ese ciclo es saber que esta planta existe. Ya lo sabes. El segundo es entender que puedes cultivarla incluso en climas con heladas, tratándola como anual. Una temporada de 4 o 5 meses es suficiente para obtener una cosecha completa de semillas ricas en proteína y dejar el suelo mejor de lo que estaba. El tercero es incorporarla a tu cocina. Las recetas con dal de gandul son innumerables. Sopas, guisos, purés, harinas, germinados. Un alimento versátil, nutritivo y con un sabor que merece un lugar en cualquier mesa. Y el cuarto, quizá el más importante, es compartir este conocimiento. Cada persona que planta gandul es una persona menos dentro del circuito de dependencia industrial. Cada semilla que germina es un pequeño acto de soberanía alimentaria. Pregúntate por qué una planta que alimenta a 500 millones de personas en el mundo nunca apareció en tu educación, ni en los lineales del supermercado, ni en las recomendaciones de ningún ministerio de agricultura occidental. La respuesta no tiene nada que ver con la botánica. Tiene que ver con el dinero. El gandul lleva 6.000 años demostrando lo que es capaz de hacer: fijar nitrógeno sin químicos, producir más proteína por hectárea que cualquier otra legumbre, alimentar suelos, personas y animales con una sola siembra. Fue investigado, validado y después enterrado porque hacía innecesario lo que otros necesitaban venderte. Pero las semillas siguen ahí, el conocimiento sigue vivo, y ahora tú también lo tienes. Lo que hagas con esta información puede ser pequeño o enorme, pero ya no podrán decir que no lo sabías. Si este video cambió tu perspectiva, dale like, suscríbete a Naturaleza Oculta y comparte esto con alguien que merezca saberlo.